En las últimas horas se ha confirmado que un club importante de la Premier League ha hecho una oferta por Frenkie de Jong. En este video vamos a hablar un poco acerca de la propuesta de ese conjunto británico, de las opciones que tiene Frenkie de Jong de irse y analizamos en qué equipo encajaría mejor el mediocampista neerlandés. El Barça ha recibido una oferta del Tottenham por Frenkie de Jong, según, como repito, Gerard Romero. Operación alrededor de unos 60 millones de euros incluidos variables y 4 años de contrato para el holandés. El jugador llegaría a tener el mismo sueldo que en el Barça si cumple unos objetivos. Sabemos que hace algunos días se confirmó de que Frenkie de Jong estaría abierto a abandonar el Barça y que el Barça plantea a Frenkie de Jong como una de sus ventas más importantes de verano debido a que sabemos que la situación económica del conjunto blaugrana no es para nada buena. No es para nada buena y ya todos la conocemos, obviamente. El Barça, por su situación, se vería obligado a tener que vender jugadores importantes. Posiblemente no jugadores estructurales dentro del proyecto de Laporta y compañía, como Araujo, Pedri, Gavi, pero sí jugadores de un segundo escalón, como Frenkie de Jong, Jules Koundé, Christensen, etc. Frenkie de Jong cae de pie porque es un jugador posiblemente de ese segundo escalón o de más cerca del primero que tiene muchísimo mercado. Frenkie de Jong ha sido relacionado con varios clubes prácticamente desde que llegó Laporta a la dirigencia del club. Sonó para el United, Mencho estuvo muy cerca de irse al United, él mismo lo termina diciendo que rechazando la opción. Sonó para el Chelsea, sonó para el Bayern, ahora suena para el Tottenham, que es un proyecto que está creciendo bastante de la mano de Postecoglou. Creo que va a clasificar a la Champions, que eso puede ser clave para intentar cerrar el fichaje de Frenkie de Jong. Vienen a ser muy buenos fichajes en verano, por ejemplo, con James Maddison, en invierno con Dragusin y Timo Werner, y quieren seguir invirtiendo, que me parece algo muy lógico teniendo en cuenta que es un club con buen entrenador, con una plantilla interesante, pero que le faltan perfiles para ser candidato a ganar la Premier. Y creo que Frenkie de Jong es ese tipo de perfiles que te puede dar un poquito un plus ahí. Porque creo que Frenkie de Jong es un jugador que nunca ha sido valorado verdaderamente en el Barça. Se le perfila de otra manera, se le critica más que a otros. Y creo que si esa es la situación, yo siendo muy fan de Frenkie de Jong, el Barça debería venderlo y convencer al jugador de que se vaya. Si el Barça está buscando un pivote para que sean Gavi, Gundogan, Pedri, los interiores, lo lógico es vender a Frenkie de Jong para buscar ese pivote. Que han sonado jugadores buenos, Zubimendi, Kimmich, etc. Y si Frenkie de Jong no está siendo valorado, según la información que salió hace poco, no está conforme con el club, él también debería pensar en salir. ¿Cuál es el tema? El Barça espera una oferta de 100 millones por Frenkie de Jong. Y aquí obviamente hay que pararnos en seco, porque el tema no es tanto que Frenkie los valga o no. Yo no voy a hablar si Frenkie vale o no 100 millones. Eso dependerá del club que lo quiera fichar y de la relevancia que pueda tener en el club que quiera llegar. ¿Qué ocurre? Frenkie de Jong tiene un salario bastante alto. Entonces obviamente si le va a exigir 100 millones a cualquier club, hay que entender que Frenkie va a tener que bajarse el salario. Una cuestión muy natural, porque él cobra, o es el que más cobra del Barça. Como he dicho, el Tottenham le está ofreciendo 60 millones más pagar el salario. El tema es que el Barça tiene diferido el salario de Frenkie. Le debe parte importante del salario. Entonces el tema va a ser qué club te va a poner 100 millones pagando su salario. Que es un salario alto. Hay que ver si más adelante un Arsenal, un City, etcétera, quieran pagar su ficha. Pero hay que entender que el Barça, por su situación económica, tampoco puede exigir tanto. ¿Por qué? Porque ya estás obligado tú a vender. No es que te llegue una oferta y tú comienzas a negociar teniendo en cuenta que no necesitas vender. Tú necesitas vender. Y si necesitas vender, tampoco tienes tanto margen para maniobrar en una operación. Porque Tottenham, porque Chelsea, porque United, porque PSG, porque Bayern, etcétera, saben que tú necesitas el dinero. Y no solamente hablo de la operación Frenkie de Jong, hablo de la operación Christensen, operación Koundé, operación Rafinha. Ojo, no quiero decir que los jugadores no valgan lo que el Barça pide, sino que dentro de un mercado, un libre mercado, oferta, demanda, necesidad, el Barça está en un escalón muy bajo porque tiene mucha necesidad. Entonces, ante este escenario, obviamente cualquier club va a negociarle a la baja a cualquiera de sus jugadores. Sería lo lógico. No quiero decir que es lo que vaya a pasar. Capaz Tottenham dice, bueno, tú quieres 100 más 100, me llevo a Frenkie, no importa. Capaz el Tottenham dice, quiero a Rafinha, te doy los 80 que tú quieres. El Newcastle quiere a Koundé, Christensen, te dan 80 por los dos. Como digo, estoy tirando cifras por arriba. Pero el Barça tiene que entender que su situación es muy complicada. ¿Qué ocurre? Gerard Romero también confirma de que hay una oferta de renovación para Frenkie de Jong que habla de bajar su salario con un contrato hasta 2029. Hay que ver qué quiere el jugador. Hay que ver qué quiere el jugador. ¿Qué pasa? Si tú te quedas con Frenkie de Jong,
tienes que vender a otros para poder buscar por lo menos el fichaje que tú quieres, que es el pivote. Además de asegurar la contratación de Joao Cancelo. Además de poder inscribir a Víctor Roque sin contar con la lesión de Balde. Porque al final recordemos que inscriben a Víctor Roque porque Gavi se lesiona y podemos utilizar parte de su salario. Entonces, ¿qué ocurre? El Barça tampoco puede plantearse quedarse a Frenkie de Jong si la rebaja salarial no es muy agresiva o si no vende o está en posición de vender a un jugador más estructural. Es decir, si vas a vender a Christensen, Koundé, que son dos nombres que ya están sonando para irse, vendes a Rafinha, capaz tengas que vender uno más. No capaz por cifras estratosféricas, pero sí vender a alguien más por el que puedas recibir dinero. Eric García está rindiendo bien en el Girona, hay que ver qué pasa con Chadi Riyad, hay que ver qué pasa con Ansu Fati en el Brighton. Ese tipo de perfiles capaz tendrías que venderlo también, aunque tú no quieras hacer. Y más allá de eso me parece interesante, me parece muy interesante hablar del tema Frenkie de Jong. ¿Por qué? Porque creo que hay varios clubes se han interesado mucho en su fichaje. Y yo quiero hablar, porque lo hice en Twitter, quiero hablar un poco acerca de en qué equipo se encajaría mejor Frenkie de Jong. Con todos los clubes a los que voy a citar, siendo relacionados con él en algún punto. No me lo invento todo. En algún punto, con sus plantillas actuales, obviamente. Comencemos con el Liverpool. Yo creo que si el Liverpool, el tema es que no sabemos quién va a ser el entrenador del Liverpool, va por Frenkie de Jong necesitando un pivote, no creo que sea mala apuesta. ¿Por qué? Porque al final del día de hoy está jugando con McAllister de pivote. Entonces, aunque ninguno de los dos sean pivotes, creo que los dos pueden adaptarse a un rol de pivote acompañado por un doble, además que ambos tienen experiencia en ese perfil, McAllister en el Brighton, Frenkie de Jong en el Ajax, y creo que Szoboszlai podría ser buena media punta barra interior. Obviamente, puedes tener a Frenkie de 5 y liberas a McAllister, como puedes tener a McAllister de 5 y liberas a Frenkie, sin contar que tienes a Trent para jugar por dentro. Obviamente dependerá, como repito, del entrenador. Capaz llega Xabi Alonso al Liverpool, me lo invento, y no apuesta por un doble pivote, sino por un 5 único y quiere un perfil más específico. No lo sé, pero buscando un encaje a Frenkie de Jong en el Liverpool, creo que este estaría bastante bien. Nos vamos a un segundo equipo que mencioné, que es el Bayern, que ya se ha interesado mucho en Frenkie de Jong. Creo que obviamente es un doble pivote muy interesante, un Kimmich, Frenkie de Jong con Musiala de enganche. ¿Qué ocurre? Al final Kimmich no sabemos si se va a quedar en el Bayern, no solamente porque se le relaciona con el Barça, sino también porque han sonado City, ha sonado Arsenal, ha sonado United. Hay que ver qué pasa con Kimmich, que termina contrato en 2025, pero este doble pivote sería divino, porque al final es lo mismo. Tienes a un Kimmich que es un poquito más posicional, a un Frenkie de Jong que es un poquito más libre, pero que pueden alternarse en esos roles para que uno pueda ganar más altura, uno pueda romper, uno pueda llegar. Y además tienes a Musiala de enganche, que lo agrego como matiz. Puedes tirar a Musiala en banda y metes un 5 más fijo para que Frenkie y Kimmich tengan más libertad. Otro escenario dentro de las posibilidades que te daría fichar a Frenkie de Jong. Otro es el Manchester United, que ya es un club que se ha interesado en él. Aquí un poquito más sencillo, Mainoo, que ha jugado muy bien últimamente y creo que es una pieza estructural dentro del proyecto de Ten Hag. Con Frenkie de Jong, aquí con mucho más interés, porque Frenkie de Jong tendría más libertad, porque Mainoo es un 5 más posicional. Y Bruno de enganche, obviamente tienes más matices. Hay que ver qué pasa con Casemiro, hay que ver qué pasa con McTominay, hay que ver qué pasa con Mason Mount. Pero a priori metes a Frenkie de Jong, Mainoo para jugar de 5 y Bruno de enganche. Te sale un medio campo muy interesante. El último no, nos faltan dos más. Este es el City. Frenkie de Jong ha sido relacionado con el City en un momento. Yo lo veo muy bien como acompañante de Rodri. Rodri siendo más fijo, Frenkie de Jong muy cerca de él. Arriba Julián De Bruyne, como puede ser un De Bruyne Foden, un De Bruyne Bernardo, el que quieran. Pero es un mediocampo que, bueno, sería para dominar el fútbol europeo nuevamente. No estoy diciendo que el City lo va a fichar. Ha sido relacionado Frenkie de Jong con el City, sí. Así que no lo veo como mala opción. Ojo con eso. Hay que ver si el City estaría dispuesto, porque bueno, ya en verano fichó a Mateus Nunes, fichó a Mateo Kovacic, entonces es bastante complicado. Y nos vamos al último de este hilo, que es el Arsenal, que creo que es el más lógico. Frenkie de Jong en la zona interior izquierdo, donde Havertz no ha brillado, donde el Arsenal busca un suplente de Xhaka, Rice de 5, Odegaard de interior barra media punta. Sería un mediocampo divino. Creo que Frenkie de Jong sería el salto de calidad que necesita el Arsenal en esa posición, porque sería ese jugador que te ofrece llegada, porque recordemos que con Koeman en el Barça, Frenkie de Jong tuvo una temporada muy goleadora teniendo llegada. No se puede descartar ese matiz en su juego. Sería un jugador que puede acompañar muy bien a Rice, que en ocasiones si Rice se va para arriba para jugar con una altura un poquito más interior, Frenkie puede ser ese jugador que te ofrezca superioridades por dentro. Capaz si fichas otro lateral izquierdo, no necesitas que Zinchenko pase a jugar por dentro, sino que él gana amplitud.
y ahí Frenkie de Jong puede ser el socio de Declan Rice. Creo que te ofrecería tantas variantes ese Frenkie de Jong, Odegaard, Rice, que el Arsenal se convertiría para mí objetivamente en top 3 candidatos a ganar la Champions. Obviamente faltaría, hablo de próxima temporada, faltaría ver si fichan un 9, algún refuerzo más en defensa, pero Frenkie de Jong te dibujaría un mediocampo de primerísimo nivel, que además cuajaría a la perfección con Arteta y creo que le daría un plus competitivo, tanto a Odegaard, pero más que todo a Declan Rice. Creo que sería un socio ideal para Declan Rice, Frenkie de Jong. Y nos vamos al último, que este sí aquí lo tengo que buscar afuera, que justamente lo hice hoy, hay que decirlo, vamos a buscarlo por aquí, que es justamente el club que fue relacionado el día de hoy, que es el Tottenham. Frenkie de Jong, Bissouma, Maddison, Kulusevski, Son y Richarlison. Aquí amplía un poco más el espectro, pero yo diría que también es muy interesante. Habría que ver un poco cómo es el tema de los perfiles, porque al final, bueno, Frenkie de Jong se acerca más a Bissouma que Pape Matar Sarr, que es un jugador más de ganar altura, abrirse en banda, no tan asociativo. Bissouma sí es ese pivote más creativo. Entonces habría que ver un poco qué le ofrecería Postecoglou si en verdad quiera Frenkie de Jong. Pero para mí, Frenkie de Jong más un 9, aunque Richarlison está muy bien, el Tottenham necesita un 9. Yo no descartaría que el Tottenham sea candidato a ganar la Premier la próxima temporada. Si mantiene plantilla, ficha a Frenkie de Jong y un buen 9, aquí se te dibuja un equipo muy interesante. Obviamente agregando el matiz que Postecoglou ha mejorado a toda la plantilla. Entonces creo que sería un matiz interesante, habría que verlo. Ahora te pregunto a ti, quiero leerte en comentarios en qué equipo crees que encajaría mejor Frenkie de Jong y si crees que se va a ir en verano del Fútbol Club Barcelona. También te invito a darle me gusta al video, suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.